El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez, en relación a los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2024. El punto de desencuentro es la tramitación de urgencia de contratos públicos para acelerar la ejecución de los fondos Next Generation. En concreto, el Tribunal ve indicios de inconstitucionalidad en cuanto a esa tramitación de urgencia de esos procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a esos fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida les preguntamos a los portavoces parlamentarios sobre este paso adelante del Tribunal Constitucional, justo en el día en el que vamos a hablar también de las enmiendas a los presupuestos. PSOE e Izquierda Unida han presentado enmiendas a la totalidad a esos presupuestos de La Rioja para 2025. Enseguida lo vemos. Ambos partidos consideran que las cuentas del Partido Popular consolidan las políticas dirigidas a favorecer a quienes más tienen. Aseguran que es un proyecto que no redistribuye los recursos ni dibuja un proyecto claro de región. Les anuncio que el Partido Socialista en La Rioja vamos a presentar una enmienda a la totalidad, tanto a la Ley de Presupuestos como a la Ley de Acompañamiento, la de Medidas Fiscales. Hoy estamos mejor que hace un año, pero peor de lo que nos gustaría. Confiábamos en que estos presupuestos que ha traído el Partido Popular al Parlamento reflejaran con mayor claridad el cambio de rumbo que se necesita para garantizar el desarrollo de La Rioja y el bienestar de los riojanos. No nos gustan estos presupuestos, pero somos conscientes de que la alternativa es mucho peor. Estas medidas, con simplemente el incremento de determinadas ayudas que sin duda tienen también un efecto inflacionista, es decir, más negativo si cabe a la hora de los precios tanto del alquiler como de la vivienda, no va a contar usted con el consenso, obviamente, de la izquierda transformadora. Por ello, el Grupo Parlamentario Vox ha acordado no presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos de La Rioja para 2025 como muestra de nuestra voluntad de diálogo. Solicitar una reunión con el Grupo Parlamentario Popular para negociar algunas mejoras en las líneas de los postulados que compartimos ambos partidos. Decidir el sentido de nuestro voto a la aprobación definitiva de los presupuestos en función de los resultados de estas negociaciones que estamos mencionando. Que el gobierno del Gonzalo Capellán lo que hace es fiar todo a la inercia propia de la administración pública, no pone luces largas a la política y por tanto no afronta los retos y desafíos importantes, serios que tiene nuestra tierra. Bueno, pues los socialistas aseguran que el único capítulo que crece de verdad es la deuda, que se incrementa más de un 41% hasta los 73 millones de euros. Para Izquierda Unida, estos presupuestos perpetúan un sistema fiscal regresivo que favorece a los más adinerados mientras descuida necesidades básicas de la mayoría social. Y por su parte, como hemos escuchado, el Grupo Parlamentario de Vox renuncia a presentar una enmienda a la totalidad porque la alternativa, dijo, es mucho peor y pide negociar con el Grupo Popular. Y dijo que se reuniría con ellas después de la vendimia y así lo ha hecho. UAGR, COAG, Araja-Saja y UPA La Rioja se han reunido con Gonzalo Capellán hoy para trasladarle el pesar del sector agrario riojano, más concretamente y en particular el del sector vitivinícola. La rentabilidad es la base del agricultor y la ley de la cadena alimentaria está para cumplirse, y con esas premisas y utilizando como espejo a nuestro país vecino Francia, las tres organizaciones agrarias han basado sus peticiones en el arranque. Que la situación ahora mismo es grave, es una situación que hay que tomar medidas ya, no podemos esperar a más tiempo. El arranque es la principal medida estructural que va a permitir ajustar ese exceso de oferta que existe actualmente y que todas las perspectivas invitan a pensar que va a seguir existiendo. El arranque, pues una medida que se debe de estudiar, que se debe trabajar, pero que se debe de aplicar cuanto antes porque la situación es crítica, ¿no?
Bueno, y hoy en el Congreso los socios del Gobierno acusan a la ministra de Vivienda de falta de valentía ante una situación insostenible. La ministra se ha comprometido a crear más suelo público, mientras que Esquerra Republicana acusa a Isabel Rodríguez de no tener esa valentía. Bildu señala que la situación es insostenible, el PNV lamenta la falta de autocrítica y Podemos condiciona sus votos a que baje el precio de los alquileres. Somos una gran mayoría y los que no lo son, estoy segura que terminarán por aceptarlo. Los que entendemos que es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre. Señora ministra, no tengo ninguna duda que sabrá de qué lado está, porque si no está del lado correcto, le aseguro que no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, hoy con Diego Bengoa del Grupo Parlamentario Popular, Sara Orradre del Grupo Socialista, Ángel Alda del Grupo Parlamentario de Vox y Carlos Ollero de Podemos Izquierda Unida. Hasta ahora. Les anuncio que el Partido Socialista en La Rioja vamos a presentar una enmienda a la totalidad, tanto a la ley de presupuestos como a la ley de acompañamiento, la de medidas fiscales. Hoy estamos mejor que hace un año, pero peor de lo que nos gustaría. Confiábamos en que estos presupuestos que ha traído el Partido Popular al Parlamento reflejaran con mayor claridad el cambio de rumbo que se necesita para garantizar el desarrollo de La Rioja y el bienestar de los riojanos. No nos gustan estos presupuestos, pero somos conscientes de que la alternativa es mucho peor. Estas medidas, con simplemente el incremento de determinadas ayudas que sin duda tienen también un efecto inflacionista, es decir, más negativo si cabe a la hora de los precios tanto del alquiler como de la vivienda, no va a contar usted con el consenso, obviamente, de la izquierda transformadora. Por ello, el Grupo Parlamentario Vox ha acordado no presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos de La Rioja para 2025 como muestra de nuestra voluntad de diálogo. Solicitar una reunión con el Grupo Parlamentario Popular para negociar algunas mejoras en las líneas de los postulados que compartimos ambos partidos. Decidir el sentido de nuestro voto a la aprobación definitiva de los presupuestos en función de los resultados de estas negociaciones que estamos mencionando. Que el gobierno del Gonzalo Capellán lo que hace es fiar todo a la inercia propia de la administración pública, no pone luces largas a la política y por tanto no afronta los retos y desafíos importantes, serios que tiene nuestra tierra. Bueno, pues vamos a saludar ya a Diego Bengoa. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ángel Alda, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas Carlos noches, Ollero, María. ¿cómo estás? Buenas noches. Y Buenas Sara noches. Orradre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por Diego, ya que hemos escuchado esas... Que expliquen ellos las enmiendas a la totalidad y la oposición y luego ya si eso contestamos, porque serán ellos los que se tienen que explicar. Bueno, pues vamos a empezar por Ángel. ¿Por qué no ha hecho Bueno, Ángel? Vamos a empezar contigo. Sí, nosotros, el viernes vencía el plazo a las 10 de la mañana para presentar enmiendas a la totalidad de estos presupuestos. Nosotros dimos una rueda de prensa sobre esa hora y minutos antes de la rueda de prensa yo contacté con la portavoz del Grupo Popular, con Cristina Maiso, para instarle a mantener una reunión en los próximos días, en las próximas semanas, para intentar llegar a puntos de encuentro, de conexión en determinadas materias o en determinadas cuestiones en las que podemos converger las dos formaciones políticas, ¿no? Al final nosotros entendemos que el mandato de los riojanos el 28 de mayo de 2023 fue claro y nosotros lo que tenemos que hacer es ser útiles a esta región y hacer todo lo posible por aplicar políticas que sean útiles para los riojanos. Nosotros entendemos que podemos sentarnos a hablar con el Partido Popular y que hay determinadas cuestiones como nuevas medidas en bajadas de impuestos, ayudas, nuevas ayudas a
a las familias, así como el recorte en gasto superfluo, nosotros entendemos que el Partido Popular no tiene por qué tener mayor problema en sentarse con nosotros, en hablar de estos temas y en aprobarlos. Esto no implica que nosotros tengamos una esencia, un ADN en nuestra formación política, que no vamos a renunciar a él, como es luchar contra la inmigración ilegal, que ahora parece que hay otras formaciones políticas que, a instancias de lo que está viniendo de Europa, parece que sí que les empieza a preocupar. Nosotros llevamos tiempo hablando del problema de la inmigración, problemas de ocupación de viviendas, de locales, que luego traen consecuencias y desgracias como la que vimos, por ejemplo, la semana pasada, y determinadas cuestiones que nosotros consideramos que son muy importantes, que también vamos a presentar enmiendas cuando una vez pase el debate de enmienda a la totalidad, enmiendas parciales en esas materias, porque los riojanos también nos demandan que nosotros apliquemos y que defendamos ese tipo de políticas. Pero bueno, somos conscientes de que el Partido Popular tiene mayoría absoluta y que muchas de esas políticas valientes que nosotros queremos aplicar, ellos no van a estar por la labor. Entonces tenemos que ser inteligentes e intentar converger en aquellas cuestiones y en aquellas materias con las que sí consideramos que podemos entendernos con el Partido Popular, porque la alternativa que defiende el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, nosotros evidentemente entendemos que es un modelo fracasado, es un modelo que no funciona. Los riojanos el 28 de mayo de 2023 dejaron muy claro que no querían contar con ese tipo de políticas, que no querían que esas políticas ni se aplicasen ni en Logroño, ni en La Rioja, ni en gran parte de los municipios de nuestra región, y por lo tanto nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra hoja y nuestra hoja de ruta, ¿no?, por así decirlo. ¿Se va a sentar el Partido Popular? Sí, bueno, ya habló... me ha contestado, bueno, es que no he hablado con el señor Bengoa, he hablado con la señora Maiso. En los próximos días creo que se va a producir esa reunión, o sea que no se preocupe el señor Alda, porque parece que tiene una postura bastante más coherente que la bancada de la izquierda, y esa reunión se producirá. Eso es. Ya ha contestado el señor Bengoa, me ha contestado la señora Maiso de que efectivamente en los próximos días, las próximas semanas nos reuniremos y hablaremos de lo que le he comentado. Vale, bueno, pues si todavía no quiere contestar a lo que ha dicho el PSOE que hemos visto en el vídeo, vamos entonces con Sara. El señor Bengoa quiere contestar el último para quedar por encima como el aceite, pero bueno, tendremos oportunidad también de rebatir lo que sea necesario. Conoce perfectamente los argumentos que se han emitido al respecto de las dos enmiendas a la totalidad que se han presentado, las hemos visto aquí, de hecho, ahora mismo. Pero bueno, en cualquiera de los casos, yo en relación con la postura coherente que decía ahora el señor Bengoa de Vox, bueno, yo francamente lo que creo que Vox viene a ayudar es a respaldar la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular. Dice, renunciamos a presentar una enmienda a la totalidad. Yo creo que lo que renuncia Vox en general es a trabajar, ¿no? Porque básicamente muchas veces, y por lo que vemos y oímos en el Parlamento, el señor Alda, sobre todo el señor Alda concretamente, se convierte en el diputado número 18 del Partido Popular, ¿no? Dice ahora, bueno, son modelos fracasados. Mire, fracasados serían nuestros modelos, y hablo en este caso también por boca de Izquierda Unida, el de Izquierda Unida y el del Partido Socialista, si en algún momento coincidieran con el suyo. Entonces sí estarían fracasados nuestros modelos. Nosotros sí tenemos una... Los riojanos dejaron muy claro que les querían ustedes en la oposición. Nosotros hacemos una política... Los riojanos lo decidieron el 28 de mayo de 2023. Yo le he dejado hablar, señor. Sí. Yo le he dejado hablar. Que sí, que sí. Yo le digo que usted, está en la oposición. Usted es el diputado. Yo soy el diputado número 1 de Vox. Pero usted le garantizo que usted... Nosotros estamos en la oposición y trabajamos como oposición. Usted está en la oposición, pero trabaja como si fuera gobierno o como si fuera grupo parlamentario de gobierno. A usted le gustaría que Vox fuese mucho más estridente, pero Vox no es lo que usted quiere, señora Radre. Usted es el diputado 18 del Grupo Parlamentario Popular, y lo sabemos todos. Esa es su fórmula de trabajar. Se van a reunir con la señora Maiso para ver cuántas de las cosas que ellos plantean les acepta el Grupo Parlamentario Popular. Bueno, decía, fracasado estaría nuestro proyecto si en algo coincidiera con el suyo. Por suerte, no coincide en nada con el suyo. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad por lo que venimos diciendo desde el primer momento. Si se presenta la enmienda a la totalidad en este momento es precisamente porque había plazo hasta este momento y porque queríamos escuchar también todas las explicaciones de todos los consejeros en comisión. Bien, pues una vez escuchadas las comisiones y una vez visto lo que había en el presupuesto, pues bueno, pues no hemos tenido más allá, no hemos recibido algo que nos convenza más allá de lo que ya conocíamos antes, ¿no?, de esas comparecencias, que nos pudiera hacer pensar que este presupuesto vaya a ser bueno para La Rioja. Todo lo contrario, desde el punto de vista económico, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no vemos un presupuesto valiente en lo que impulso económico e industrial se merece. De hecho, ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones. La Consejería concretamente de Industria, Economía, etcétera,
ha subido apenas un pírrico 2,4% en los 2 años. Estoy contando los 2 presupuestos, este de 2025 y el de 2024. ¿Qué clase de políticas industriales y económicas se piensa favorecer con una subida que apenas cubre el IPC? Pero es que el presupuesto en general, por mucho que el gobierno defienda que es un presupuesto expansivo, que sí lo es, bueno, pues efectivamente lo es, pero no sube un 7% como el gobierno dice, sino que prácticamente de ese 7% la mayoría se va a pago de deuda. Por lo tanto, la subida en sí está en torno al 3%, que si luego analizamos consejería por consejería es más o menos lo que suben todas las consejerías, un 3, un 3,5, un 3,7, eso es apenas el gasto que supone el IPC, es decir, la subida en gastos corrientes y gastos de personal. Por lo tanto, bueno, a partir de ahí, bueno, la subida es la que es, pero también podría analizarse ya no tanto la forma como el fondo del propio presupuesto. Bueno, pues ahí vemos lo mismo de siempre, ¿no? Se trata de un presupuesto que no responde para nada a los grandes retos de región, como decía, desde el punto de vista económico, tampoco desde el punto de vista de la agricultura. Estamos viendo, y probablemente lo hablemos también en esta tertulia, la situación en la que nos encontramos, y pese a que los presupuestos de agricultura pues contemplan obviamente muchas de las cosas que sí que se necesitan, ¿no?, para gestionar este área, falta todavía la necesaria determinación para hacer frente a un sector que requiere de muchísima más ayuda, no sé si desde el punto de vista económico de gestión, está claro, y desde el punto de vista social, bueno, dice el gobierno de Capellán, los presupuestos más sociales de la historia. Falso, una vez más. El gobierno de Capellán destina en estos presupuestos un 60% del total a gasto social, incluyendo ahí todo lo que tenga que ver con educación, los servicios sociales y sanidad. Si lo comparamos con los últimos presupuestos del gobierno socialista en la anterior legislatura, eran un 62%. Son 2 puntos por encima lo que destinaba el gobierno socialista a gasto social, que parece poco, pero suponen 36 millones de euros, creo que tenía por aquí apuntado en alguna parte, sí, 36 millones de euros. Son 36 millones de euros, por lo tanto, y luego, bueno, pues en lo que tiene que ver con la política de medidas fiscales, que es la ley de acompañamiento, pues es lo mismo de siempre. Nunca apoyaremos la política de dumping fiscal que está planteando este gobierno, de reducir carga fiscal a quienes menos tienen que reducirla, a quienes menos necesitan, y es más, quienes deben aportar más. En eso se basa la política de este gobierno, en hacer dádivas fiscales, regalos fiscales, y es algo que nosotros nunca vamos a apoyar, más si tenemos en cuenta toda la suma de todas esas regalos fiscales que está haciendo este gobierno a través de diferentes medidas y bonificaciones y etcétera, pues van a suponer que en toda esta legislatura dejemos de ingresar 200 millones de euros en las arcas públicas, que serían magníficos y fabulosos para el sostenimiento de todo el tejido social, industrial, etcétera, de nuestra comunidad. Carlos Ollero, ¿por qué esa enmienda a la totalidad? Sí. Bueno, yo le pediría a la señora Orradre, en primer lugar, que deje que hablemos nosotros por nuestra propia boca. Lo he dicho solamente por el comentario del señor Alda. Tenemos nuestros propios motivos para haber presentado esta enmienda a la totalidad de los presupuestos. Tenemos nuestras propias propuestas, que además, por supuesto, son mucho más avanzadas desde el punto de vista de la izquierda que las que presenta el Partido Socialista. Vaya. Y lo que tenemos que decir claramente es que la propuesta de presupuestos para 2025 que nos presenta el gobierno del Partido Popular, que nos presenta el señor Capellán, son una mala noticia para la inmensa mayoría de la sociedad, para la mayoría de los riojanos y de las riojanas. Son una mala noticia especialmente para la juventud, son una mala noticia para los trabajadores y las trabajadoras de nuestra tierra. Tenemos que tener en cuenta no solo los presupuestos en sí, la ley que se presenta con sus números, por supuesto, sino el contexto económico. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto económico expansivo, en un contexto económico de crecimiento importante. Estamos disfrutando del mayor crecimiento de los países de nuestro entorno europeo, en un contexto económico con un aumento importante también de los ingresos tributarios, en un contexto donde se están gestionando todavía importantes cantidades de fondos europeos, en un contexto donde está creciendo el empleo, no tanto como queremos, no con las condiciones que nos gustaría, salariales, de estabilidad, etcétera. Y en este contexto económico concreto, los presupuestos que nos plantea el Partido Popular pues se dedican primero a perdonar dinero a los que más tienen, a establecer medidas fiscales claramente regresivas,
a abusar de ayudas indiscriminadas a sectores que probablemente no lo necesitan tanto como otros y a desatender las importantes necesidades que tienen los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma, porque en nuestra comunidad autónoma todavía hay importantes carencias en educación, todavía hay importantes carencias en salud, en sanidad, hay importantes carencias en cuanto a servicios sociales y, por supuesto, estos presupuestos no van a mejorar la terrible situación de la vivienda en nuestra comunidad autónoma, no van a solucionar los problemas que tiene la juventud para poder alquilar o comprar un piso a precios asequibles. No son unos presupuestos sociales. En educación, en salud, en servicios sociales, las subidas, por supuesto, no son del 7%, como ha anunciado el presidente Capellán. Son subidas pues, que rondan prácticamente el IPC o el crecimiento económico en torno al 3%. Por lo tanto, creemos que la mayoría de la población riojana no va a verse beneficiada con la orientación política y económica de estos presupuestos. Son unos presupuestos netamente neoliberales y, desde luego, nos da pavor, nos da terror que los presupuestos puedan ser todavía peores negociados entre el Partido Popular y Vox, que efectivamente no ha presentado enmienda a la totalidad y que parece ser que están negociando posibles reformas todavía peores de lo que tenemos ahora mismo. Las más importantes, las que menos le gusta al señor Ollero, seguro que no nos las van a aceptar, así que no hay ningún problema. No van a negociar absolutamente nada. No van a negociar nada. Por lo menos se van a sentar, sí. Pero la situación tampoco... Vamos a empezar a tener algo para proponer, ya veremos lo que proponen, pero vamos, Vamos a escuchar a Diego, ¿cómo rebate estos argumentos? A ver, vamos a ir por partes. El señor Alda no es el diputado número 18 del Partido Popular. La que sí era la número 17 del gobierno de la señora Andreu era la señora Enar Moreno y, como le han dicho, los modelos fracasados ya le dijeron los riojanos cuáles eran. En mayo del 23 se lo dijeron a ustedes dos, al Partido Socialista y a Izquierda Unida y a Podemos. Yo entiendo que cuando dice el señor Ollero que estos no son los presupuestos de la mayoría social, lo vimos refrendados en las urnas como sí, luego también lo vimos refrendados también en las elecciones europeas, donde también nos volvieron a dar una mayoría, ¿no? O sea que esa mayoría social está respaldando no solo el gobierno del señor Capellán, sino también pues las políticas que ejerce el Partido Popular. Yo entiendo que al Partido Socialista que estos presupuestos sean los más sociales de la historia, pues no tiene que ser plato de buen gusto que sea el Partido Popular el que presente los presupuestos más sociales de la historia de la... Déjeme hablar, señora Radre, no se ponga nerviosa. Es que es falso. Que yo la he escuchado toda la sarta de mentiras que ha dicho por esa boca. Déjeme hablar. El que miente es usted, del dato, que yo he dado datos. Si esto va a ser la hora de la señora Radre, que lo diga, que ponga la cabecera y ya está, no hay ningún problema. Si va a ser la hora de la señora Radre, nos quedamos los demás ya por usted. Datos, señor Bengoa, usted también debería. La intervención y del dato, delo, es que no lo tiene claro porque es mentira. Más de 2.000 millones. Sí. Se destinan a políticas sociales más de 1.257 millones, señora Radre. De esos, 628,51 para salud. Más de 22 millones que en 2024. 417 para educación. Sí. Más de 14 que el año pasado. Menos que en 2023. Menos que en 2023. Ya está. ¿Puedo? Sara. A mí me da igual, si quiere. Me da absolutamente igual. Que hable ella y ya está, no hay ningún problema. Bueno, es que no tiene... Es que cuando la hora de Sara Radre y que hable ella y no hay ningún problema. Pero que hable, pero si él es el que más interrumpe. Ahora resulta que no vamos a poder interrumpir. Esto es una tertulia, señor Bengoa. Sí, pero bueno, vamos a usted no conoce el formato, ya lleva tiempo viniendo y es mayorcito. Si usted se va a enfadar como un niño pequeño, pues es su problema. Claro. Bueno, ya está. Claro que hable el señor Alda. Bien, hablo yo. Sí, bueno, hablo yo sin ningún... Diego? No, si no se va a poder hablar y se va a interrumpir cada 2 por 3, que va a ser imposible. Dejamos. Sí, sobre todo porque ella se queja cuando el resto le interrumpen. No, bueno, que va. No predica con el ejemplo de la señora Radre. Yo por lo menos no me enfado y no respiro como el señor Bengoa, que no sabe lo que es una tertulia. O sea, que ya trabaja el formato habitualmente. ¿Se puede ya o ya se puede, señora Radre? No lo sé. ¿O seguimos en la hora de la señora Radre? Usted siga, yo ya le he dicho que le voy a interrumpir como hace usted conmigo. O sea, por lo tanto, todo lo que sea necesario. Bueno, sí, a ver, parece que no van a hablar los dos. Al final, cuando nosotros, yo entiendo que a la señora Radre le molesta que nosotros estemos en el Parlamento, que estemos en las instituciones,
Y el problema que tiene el señor Aradre es que nosotros vamos a estar aquí bastante más de lo que a ustedes les gustaría. Sí, vamos a estar esta legislatura, vamos a estar la legislatura que viene y la siguiente y muchísimas más legislaturas. No somos los partidos con los que ustedes se coaligan y tal, que luego acaban desapareciendo, acaban apareciendo otros nuevos. No tenemos nada que ver con esas formaciones políticas. Sí, le parece bien, seguramente que le parece bien. Me refiero para lo que hacen. Pero lo cierto es que al final ellos han presentado una enmienda a la totalidad. También los riojanos y los televidentes tienen que entender que cuando tú presentas una enmienda a la totalidad es porque no estás de acuerdo con absolutamente nada de los presupuestos que ha presentado el Ejecutivo que está en el poder, ¿no? Entonces nosotros evidentemente con buena parte o con parte de los presupuestos que ha presentado el Partido Popular, desgranándolos consejería por consejería, ha habido comisiones donde han comparecido todos los consejeros explicando un poco de manera más pormenorizada sus presupuestos. Evidentemente hay cosas con las que nosotros no comulgamos, pero hay buena parte de ellas con la que sí. Como ha dicho el señor Ollero, pues hay políticas de reducción de impuestos que nosotros apoyamos, cosa que a ellos les sale urticaria. Hay determinadas políticas en materia de educación, donde por ejemplo se apoya a la pública, pero también a la concertada, cosas que a ellos les molesta. En sanidad lo mismo. Entonces, bueno, nosotros entendemos que no hay motivos para presentar una enmienda a la totalidad. No es porque seamos el diputado 19, 20 o 21 del Partido Popular, sino porque entendemos que no hay motivos como para presentarla. Es verdad que luego viene el periodo de las enmiendas parciales. La señora Oradre puede presentar. Nosotros entramos en el Parlamento la legislatura pasada y nos dimos cuenta de cómo funcionaba esto. Tú puedes presentar un montón de enmiendas parciales, 150, 200, 300, 500 enmiendas parciales, y luego para que luego en las noticias salga el Partido Socialista ha presentado 500 enmiendas parciales. Joder, cómo trabaja el Grupo Parlamentario Socialista. Luego el Partido Popular te termina aceptando 3, 4 o 5 de las 500 enmiendas que ha presentado. Nosotros consideramos que es más inteligente intentar sentarse con el Partido Popular y en aquellas medidas que el Partido Popular consideramos que puede entenderse con nosotros como bajar más impuestos en otras materias, cosa que a la izquierda le horroriza. Cuestiones como más apoyo a las familias con políticas que se han aplicado cuando nosotros estábamos en el gobierno en Castilla y León, que entendemos que si en Castilla y León las han aplicado, aquí en La Rioja también se pueden aplicar. O cuestiones como seguir recortando en el gasto político superfluo. Nosotros entendemos que el Partido Popular puede entenderse con nosotros. Es verdad que luego hay otras cuestiones que nosotros también defendemos y que sabemos que nosotros vamos a presentar enmiendas parciales y que ellos no nos las van a apoyar, como cuestiones con la inmigración, con la ocupación, con temas de agricultura, que nosotros estamos en contra de políticas como la Agenda 2030, Pacto Verde Europeo y determinadas cuestiones, ¿no? Fanatismo climático, que nosotros no apoyamos y que el Partido Popular de aquí, de España y europeo, se ha rendido a ese tipo de políticas y nosotros entendemos que no es el camino. Pues evidentemente nosotros vamos a seguir defendiendo ese tipo de políticas y haciendo oposición, pero hay que ser realistas y hay que intentar converger en aquellas materias en las que sí que podemos entendernos y ser de utilidad a los riojanos, porque al final presentar 500 enmiendas para que la señora Oradre trabaje muchísimo y que luego el señor Domínguez te llame el día de antes de que llegue el pleno y que te apruebe 4 de las enmiendas, pues se están riendo de usted. Pero el Partido Socialista se ríe de los riojanos y se ríe de todo el mundo porque se aprovechan de que los riojanos y que de los ciudadanos no saben cómo funciona la política por dentro, pero nosotros ya sabemos cómo funciona y yo no tengo ningún problema en explicarle a los riojanos cómo funciona esto y nosotros consideramos que somos más útiles de esta manera. Pero bueno, es que sí que me gustaría apuntar que nosotros también nos reunimos con el Partido Popular, ¿eh? Sí, el día de antes. Igual bueno, cuando consideramos... Para aprobar 4 enmiendas, señora Oradre. 4 enmiendas de las 500 que presentan. ¿Y cuántas tú crees que te van a aprobar a ti? 4 enmiendas, señora Oradre. Pero yo por lo menos me voy a sentar con el Partido Popular mientras que usted no. Tú vas a presentar 2 para que diga, bueno, me han aprobado esas 2. Ana, por favor. Yo creo que debemos arreglar esto porque estamos dando un espectáculo. Que la gente ya sabe lo que es el Partido Socialista. Por favor, sí, pues anda, que vosotros... Vamos a dejar escuchar al Partido Popular lo que tiene que decir. Venga. Yo como dato diré que solo en el presupuesto del año pasado el Partido Popular le aprobó más enmiendas al Partido Socialista que el Partido Socialista durante todo el gobierno de Concha Andreu de la legislatura pasada. Para que vea la diferencia de diálogo y de talante, pero bueno, no es el caso. Hablaban aquí mis compañeros de la izquierda del tema del dumping fiscal. Tenemos que recordar que tanto Pedro Sánchez como la señora Andreu le subieron los impuestos a los riojanos 69 veces. Aumentaron la presión fiscal un 5% en La Rioja. Detrayeron a todos los riojanos más de 500 millones de euros. Y lo único que está haciendo el Partido Popular
es devolver ese dinero que tanto el señor Sánchez como la señora Andreu detrayeron de los ahorros de los riojanos y se los estamos devolviendo poco a poco. No estamos haciendo dumping fiscal, lo único que estamos haciendo es devolverle, como decía, esos más de 500 millones de sobrerecaudación que tanto el señor Sánchez como la señora Andreu nos quitaron. Y lo que vuelvo a decir, yo entiendo que es muy difícil para el Partido Socialista o para Izquierda Unida asumir que el Partido Popular ha presentado los presupuestos más sociales de la historia de La Rioja, porque ellos eran el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, lo de español se les cayó con la amnistía y con los pactos encapuchados con Bildu, y obrero tampoco. A los obreros ya se le cayó, y la S de socialista ya es la S de su sanchidad, del señor Sánchez, del número 1. Ya lo único que queda es un partido, imagen y semejanza del señor Sánchez, que utiliza todos los resortes del Estado para defenderse él y su familia de todas las imputaciones y todos los delitos que presuntamente han cometido y que van a tener que dar explicaciones. Y ahora eso es lo que queda. Y yo entiendo que a la izquierda pues es muy difícil. Por eso han tenido que presentar estas enmiendas a la totalidad. Por cierto, el señor Javier García, con los mismos argumentos que el año pasado, podía haber trabajado un poquito más para dar argumentos diferentes, porque si vamos a la comparecencia que dio el año pasado cuando presentó la enmienda a la totalidad y vemos la de este año, son los mismos argumentos. Así que ya que habla de trabajar, señora Orradre, mira a ver si se le ocurran un poquito. Pues igual que no trabajan tanto. Las vuestras también eran iguales, las de un año, otro y otro. Es que el Partido Popular no presentaba enmienda a la totalidad de todos los presupuestos durante la legislatura pasada. ¿Qué pasa? Que las enmiendas a la totalidad nuestras no son tan válidas como las suyas eran mejores y mejor trabajadas cuando eran iguales también, calcadas la una de la otra, copia y pega, cambiando el año. Las suyas valían, las nuestras no valen. Las enmiendas a la totalidad del Partido Socialista y del señor de Izquierda Unida las de Podemos Izquierda Unida son incoherentes, pero las suyas, las del Partido Popular, un año tras otro, durante toda la legislatura pasada, esas sí valían, esas eran las buenas. Porque claro, entonces sí que había que presentar enmiendas a la totalidad, porque aquello demostraba ya no solo que ustedes trabajaban, sino que ustedes estaban muy en contra de los presupuestos en aquel momento del gobierno de la señora Andreu. Bueno, por favor, eso para que algunos digan que hay que explicar a los ciudadanos cómo funciona esto. El Partido Popular, cuando gobernaba el Partido Socialista, también presentaba enmienda a la totalidad de los presupuestos un año, tras otro año, tras otro año, tras otro año. O sea que vamos a ver si hablamos con un poquito de coherencia. Y siempre son las mismas enmiendas a la totalidad. Mire, ¿cómo quiere que cambiemos el argumento de nuestra enmienda a la totalidad cuando es que no podemos? Es que el argumento es el mismo que el año pasado para estos presupuestos del año 2024. Los presupuestos son igual de malos, igual de poco eficientes, igual de poco determinantes para hacer frente a los retos que tiene La Rioja por delante. Por lo tanto, los argumentos son los mismos, señor Bengoa. Y mire, ya le adelanto una cosa. Atención, spoiler, a los espectadores también. En el Pleno, cuando discutamos, los argumentos también van a ser los mismos. Las enmiendas a parciales, que no sean 500, 400, las que nos dé la gana, porque solo faltaría que viniera aquí Vox a decirnos cuántas enmiendas tenemos que presentar. Trabaja y luego mucho, ya veremos si nos las quieren aceptar o no, pero nosotros, nuestro deber es presentarlas porque es lo que nosotros creemos que mejora este presupuesto, y presentaremos las que haga falta, señora Alda, ya sean 500, 1000 o 2000, da igual, y las explicaremos una por una, cuando presentemos esas enmiendas. También le digo, muchas de ellas también serán las mismas que presentamos el año pasado, porque ni estaban en el presupuesto de 2024 lo que queríamos, ni no que queríamos nosotros, lo que creemos que es bueno para la sociedad riojana, y no están tampoco en las de 2025, y muchos colectivos también están ahí detrás diciendo, oiga, pues yo este año no he visto un euro y este año tampoco lo voy a ver. Pues ahí estará esa enmienda, la presentaremos nosotros, la presentará quien quiera, la presentará Vox, la presentará Podemos Izquierda Unida, y serán probablemente también muchas de ellas pues algunas que ya presentamos. Atención, spoiler, oiga, ¿ha descubierto usted? Vamos, la pólvora. Pues claro que serán las mismas, señor Bengoa, claro que sí, porque el presupuesto es igual de malo que siempre. Por tanto, nosotros trataremos de mejorarlo con lo que creemos que tenemos que mejorarlo, ya sea igual que el año pasado, con lo nuevo que incorporemos mira, de nueva temporada, otoño-invierno o invierno-primavera, como usted quiera. A Carlos. Sí, vamos a ver, yo tengo la impresión de que ni a Vox ni al Partido Popular les interesa francamente hablar del contenido, hablar profundamente del contenido y de la orientación de los presupuestos, y que por eso están intentando enredar en el debate. Hablan de Pedro Sánchez, de Concha Andreu, de que si Enar Moreno forma parte del gobierno o no. Le recuerdo al señor Bengoa
que Enar Moreno, que Izquierda Unida tuvimos la opción de entrar a formar parte del gobierno y elegimos no entrar en ese gobierno para hacer presión desde fuera, y creo además que las medidas más importantes y más avanzadas en la anterior legislatura fueron fruto de esa presión externa desde fuera del gobierno por parte de nuestra formación y por supuesto de Enar Moreno en el Parlamento. Entonces yo creo que lo que les interesa de verdad a los riojanos y a las riojanas es hablar del presupuesto, de números, porque podemos hablar de números, podemos entrar en la guerra de números, podemos hablar de que la atención primaria en estos presupuestos tan importante solo se lleva el 16% de los presupuestos de salud, podemos hablar de que aumentan los conciertos educativos, las partidas que van destinadas a los centros privados en la educación en torno a un 23%, cuando las partidas que van destinadas a la educación pública su subida es solo del 3%. Podemos hablar de que las partidas económicas relacionadas con las relaciones laborales y con la prevención de riesgos, que deberían ser importantes para frenar la lacra de la siniestralidad laboral, descienden en estos presupuestos. Podríamos hablar de que también descienden las partidas dedicadas a la lucha contra el cambio climático, algo tan importante en estos días, o las partidas dedicadas a igualdad. Podemos hablar de esas cifras, pero creo que es mejor hablar de las consecuencias reales que van a tener estos presupuestos para la ciudadanía riojana. Y creo que hay que ser claros, estos presupuestos no van a mejorar la situación de la atención de nuestros centros de salud en el nivel de la atención primaria a nuestra ciudadanía. Estos presupuestos no sirven, porque no apuestan por ello, para mejorar el sistema público sanitario en nuestra comunidad, para rebajar las listas de espera desde la potenciación del sistema público y no desde las... Ya las hemos bajado a la mitad, señor Ollero, pero no desde las privatizaciones. Estos presupuestos van a servir para crear más líneas, más plazas en la educación privada y para deteriorar poco a poco el sistema público en nuestras escuelas, en nuestros institutos. Estos presupuestos no apuestan por una formación profesional fuerte con infraestructuras desde el punto de vista del nivel público. Y eso lo vamos a ver, lo hemos visto ya durante este año. Esas cuestiones no se están solucionando. Todo lo contrario, y con estos presupuestos tampoco van a mejorar en el año 2025. Bueno, quieren hablar del contenido, es que, claro, dicen cosas que son falsas, dicen de las listas de espera, cuando somos la tercera comunidad con menor espera en temas de listas de espera quirúrgicas, señor Ollero, que de 129 días que nos dejaron el gobierno de la señora Andreu, apoyado desde fuera por la señora Enar Moreno, lo hemos bajado ya a la mitad en menos de un año. Es que están diciendo los mismos argumentos que decían del presupuesto del año pasado, y el presupuesto del año pasado no solo ha servido para reducir las listas de espera, habla usted siempre... Algún día explicarán cómo hacen esas listas de espera. Pero los ciudadanos saben que llaman... No, los ciudadanos saben que cada vez les operan antes, señor Ollero. Para dentro de un año. No, saben que cada vez les operan antes y cada vez dejan de sufrir antes porque se reducen las listas de espera. Usted no sé qué problema tiene con la concertada. Todos esos fondos que se destinan sirven para aumentar. ¿Sabes lo que es lo que aumenta ahí, señor Ollero? La libertad. No sé qué problema tienen ustedes con la libertad de elección de centro, la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos donde sea. No sé qué problema tienen ustedes siempre con la libertad. Se lo digo a su compañera Enar Moreno. Ustedes estarían más cómodos con un, no lo sé, como en Cuba, que ahora se han tirado 4 o 5 días sin luz. Yo no sé, igual ese modelo les gusta más, pero aquí apostamos por la libertad. Y eso sirve para aumentar la libertad. Hablaba que no tiene políticas de vivienda. Le voy a dar datos. Plan Revive, más de 7 millones de euros movilizados, más de 340 solicitudes de jóvenes que están pidiendo para comprarse una vivienda en el medio rural. Para eso sirven los presupuestos del año pasado, los presupuestos de este año, para tener el paro en mínimos que no veíamos desde hace mucho tiempo. Y al final los datos les matan su relato. Y yo entiendo que son la oposición y que tienen que criticar todo lo que hace el Partido Popular, pero al final los que valorarán si esto funciona o no funciona serán los ciudadanos en las urnas, igual que hicieron en 2023, igual que hicieron en 2024, apoyando las políticas que está llevando a cabo el Partido Popular desde el gobierno de La Rioja del señor Gonzalo Capellán. Yo entiendo que para eso, y claro, presentar los presupuestos más sociales de la historia, me vuelvo a reiterar, entiendo que para ustedes es muy duro. Señor Carlos Ollero, la primaria, tenemos más médicos de atención primaria que nunca, con estos presupuestos y con los anteriores. Faltaba que fueran menos. Claro, entonces ¿en qué quedamos?
Vamos a más, vamos a menos. O sea, no se ha cerrado ni un solo consultorio local de salud este verano. Lo que no pasaba en la anterior legislatura, vamos, ni por asomo. Es que, no sé, es criticar por criticar. Que entiendo que es su papel y es lo que tienen que hacer. Pero, por favor, ciñanse a los datos y cuando haya cosas positivas, la señora Orradre decía durante la comparecencia de la consejera de Agricultura que había cosas que le gustaban. Algunas cosas que le gustaban. Pues dígalo, no diga que es todo tan malo. Los presupuestos, claro, que tienen que tener cosas que obviamente se necesitan. Positivas. Solo faltaría. Si tienen algo positivo, no está mal del todo. Yo dije concretamente vamos terminando que no eran unos malos presupuestos, concretamente de Agricultura, ya que me ha metido el tema. Dije, no son malos, pero tampoco son buenos, ya se lo he dicho. Obviamente son unos presupuestos para ir tirando, ¿no? La inercia, ya os he hablado aquí. ¿La inercia del gobierno anterior o de dónde viene la inercia? La inercia del gobierno de España. Me ha parecido muy bien que haya... La inercia del gobierno de España, pero ¿qué inercia del gobierno de España? Es que ha reconocido usted que tenemos las mejores cifras de empleo de la historia. Por fin lo ha reconocido usted, gracias. Claro, sí, claro, y eso es gracias al gobierno de Capellán, ¿no? Pues hombre, algo tendrá que ver, ¿no? Porque en otros sitios donde gobierna el Partido Socialista no tienen las cifras que tenemos nosotros. ¿Ahí qué pasa? ¿Que no tiene la inercia del gobierno de España o la tienen en contra? Bueno, por favor, durante los primeros meses estuvieron destruyendo empleo. Eso tampoco era culpa suya, ¿no? Me gustaría una opinión de cada uno sobre el paso que ha dado el Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España. Diego, por favor, brevemente... Una valoración de esto. Bueno, ya informó el gobierno, todavía creo que no, al gobierno de La Rioja no le han notificado nada, pero en rueda de prensa el consejero Domínguez ya lo dijo, ¿no? Que en la bilateral que tuvieron no se pusieron de acuerdo los técnicos en cómo se aplicaba esto. La verdad que no afecta ni a contratos pasados, ni a contratos presentes, ni a contratos futuros, porque cada contrato de urgencia se estudia caso por caso y no en un ámbito general, que es lo que está recusando, lo que no le gusta al gobierno de España. Pero vamos, como no ha habido un carácter general para la tramitación de todos esos contratos, sino como decía, se ha ido haciendo uno por uno, pues creo que no aplica lo que ha presentado. Es verdad que se ha admitido a trámite, pero vamos, yo creo que se podrá defender bien porque, como decía, no afecta a ninguno de los contratos que ha firmado el gobierno de La Rioja. Sí, nada, simplemente eso. Bueno, veremos a ver cómo afecta a los contratos, como ha dicho el señor Bengoa, que ha firmado el gobierno de La Rioja. Es una noticia muy reciente, es de esta tarde, ¿no? Ha sido de hoy mismo. Bueno, pues tendremos que ver y estar un poco vigilantes a ver en qué puede afectar a los contratos del señor Capellán. Vale. Carlos. Bueno, una noticia esperable porque los criterios que presentó el Gobierno de España contra esta ley de medidas fiscales del Gobierno de La Rioja eran criterios coherentes desde nuestro punto de vista. Recordemos que se metieron muchísimas modificaciones de muchísimas leyes en un saco sin fondo en esa ley de medidas del año pasado, de 2024, y una de esas modificaciones pretendía saltarse determinados procesos, determinados procedimientos para gestionar fondos europeos, que es dinero público y que tienen que ser gestionados con unos determinados procedimientos que esa modificación de la ley pretendía saltárselos. Noticia esperable, y esperamos además que el siguiente paso sea que definitivamente el Tribunal Constitucional anule esa parte de la ley de medidas fiscales. Sara, brevemente. Pues yo decir que para 4 cosas que legisla este gobierno, de 4, 2 mal. Ya lo vimos que pasaba parecido con la famosa aquella ley de medidas urgentes de protección del paisaje que aprobaban hace un tiempo, ¿verdad? Vendiéndonos no sé qué cosa, que al final resultaba ser una castaña y que también al final ha tenido que ser recurrida por el gobierno de España y no sirve absolutamente para nada. Pues para ver, ya lo vemos, ¿no? Y ahora pues con esto igual. Es un tema muy técnico en cualquiera de los casos, esperemos que realmente no nos afecte en gran medida y que, bueno, pues que entendemos que el paso que ha dado el gobierno de España sus razones tendrá y bueno, pues a ver si le hace pensar un poquito mejor al gobierno de La Rioja, pues cómo hace las cosas, a ver si legisla con un poquito más de tino. Solo recordar que la pasada legislatura todas las leyes que aprobó el Partido Socialista se las recurrió también el gobierno de España del señor Pedro Sánchez. No sé si lo recuerda, no, señor en su Orradre. Totalidad como esta, no. Todas. En su totalidad las como leyes esta, no. recurrían a algún punto. Todas tenían algún punto de inconstitucionalidad. Que venga usted ahora a decir que de las pocas cosas que legislan hacen 2 mal. Ya, pero es que es que no le quiero recordar otras leyes. Esto es como el Podemos hablar de la ley de vivienda que aprobaron, que es un desastre. O la del CSI. ¿Se acuerda de la del CSI que tanto hablábamos de ella? Madre mía. Mire, esto es como cuando uno tiene boca se equivoca, pues esto pasa igual. Cuando uno legisla mucho se puede equivocar, pero es que ustedes no legislan nada. Es que ustedes no legislan nada, es que de 4 cosas que hacen 2 mal. Y esta es una de ellas. Porque el señor Ollero ha dicho que metimos muchas cosas. Usted dice pocas, dentro pero de una muchas. misma ley, dentro de una misma ley, una.
No confunda a la ciudadanía, por favor. Venga, nos queda poco tiempo para terminar y quería hablar sobre el sector agrario, esa reunión de Gonzalo Capellán esta mañana con las OPA, con UAGR, con COAG, con Araja Saja y UPA La Rioja. Ahí han transmitido la crisis que están pasando y vamos a escucharles a ellos porque han propuesto que se fijen en el modelo francés, donde se ha empezado ya con el arranque de unas 300.000 hectáreas. Ellos valoran aquí en La Rioja que con 150.000 estaría solucionado. Vamos a escucharles. Que la situación ahora mismo es grave, es una situación que hay que tomar medidas ya, no podemos esperar a más tiempo. El arranque es la principal medida estructural que va a permitir ajustar ese exceso de oferta que existe actualmente y que todas las perspectivas invitan a pensar que va a seguir existiendo. El arranque pues una medida que se debe de estudiar, que se debe de trabajar, pero que se debe de aplicar cuanto antes porque la situación es crítica, ¿no? Bueno, pues bien por esta reunión que dijo que iba a mantener y que además iban a ser periódicas en una situación que hay que tomar medidas ya, ¿no? Sí. Ángel. Bueno, todos los riojanos yo creo que en mayor o menor medida somos conocedores de cuál es la situación del sector vitivinícola actualmente. Llevamos unos años muy malos desde la pandemia, el sector no ha levantado cabeza, ha habido una coyuntura de diferentes cuestiones que han afectado. Evidentemente la salida de Reino Unido de la Unión Europea no nos ha beneficiado en absoluto y luego pues bueno, al final es verdad que las tendencias y las costumbres en la sociedad van variando, van evolucionando y a todas luces se ve que no se consume el mismo vino que se consumía hace unos años. Es verdad que... Bueno, eso lo conocemos, ¿no? Sí. La situación que está entonces, bueno, sí, en cuanto al arranque, tendremos que ver. Al final es muy complicado. Hablar del arranque sí se puede hablar, se puede poner encima de la mesa. Yo he hablado con todo el mundo aquí, yo creo que conocemos personas que se dedican al mundo del vino, bien viticultores, bodegueros, en diferentes ámbitos y todos te hablan, llevan tiempo hablando del tema, pero es verdad que cuando tú hablas con viticultores o con bodegueros que tienen viñedo, todos al final todos dicen lo mismo, sí, el arranque sí, pero de lo mío no, que arranque el vecino. Entonces, claro, ahora realmente la patata caliente la tiene la señora Manzanos y el señor Capellán. Las OPAs les han dicho que sí, les han dado luz verde porque la señora Manzanos siempre dijo que iban a ir de la mano del sector. El sector ahora ha hablado y ha dicho que arranque sí. Pero ¿en qué términos? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto se va a pagar por hectárea? ¿4.000, 5.000 euros la hectárea como en Burdeos? ¿Cuánto es lo que se va a pagar realmente? Y luego, ¿cuántos años tienes que estar sin plantar? ¿Cuándo se va a volver a poder plantar en caso de que arranques? Es que es muy... Claro, es que es muy complicado. Entonces, claro, hay otras medidas coyunturales que evidentemente pues no han sido la solución, eran parches, como la ayuda a la destilación, la poda en verde y demás. Y el arranque, pues bueno, pues veremos a ver cómo lo aterriza la Consejería de Agricultura y el señor Capellán. Aquí. Bueno, por lo que ha trascendido, no parece que haya habido ni compromisos concretos ni propuestas específicas por parte del Gobierno, que yo creo que debería ser lo esperable de estas reuniones. Efectivamente, el sector vinícola está mal, pero yo creo que no podemos hablar solo del sector vinícola, que el conjunto del sector agrario, incluso del sector agrario y ganadero, pasa por momentos muy complicados y hay que analizar, antes de hablar de soluciones, hay que analizar también las causas. Y una de las causas que las organizaciones agrarias también denuncian es el llamado proceso de uberización del campo. Cada vez hay más parcelas y está empezando a pasar también con las viñas en manos de grandes empresas, de multinacionales que están imponiendo sus intereses y esto está dejando en una situación muy deteriorada, en una situación muy vulnerable precisamente a las pequeñas bodegas, al sector productor, a los pequeños agricultores. Sobre estas personas, sobre estos colectivos, entendemos que tienen que ir las medidas para paliar su situación. La situación en general es complicada, pero no tiene nada que ver la situación económica de las grandes bodegas con la situación de las pequeñas bodegas, de los agricultores, de las cooperativas, etcétera.
Arranques, bueno, se puede ir planteando, es una solución drástica y es una solución que implica a muchas administraciones, autonómica, estatal, europea, y antes de tomar esa decisión nosotros creemos que podrían llevarse a cabo otras que sí que dependen más del ámbito autonómico, de verdad poner en marcha vigilancia y sanciones por el incumplimiento de la ley de cadena alimentaria, que el Consejo Regulador se tome en serio medidas como la prohibición del vino de mesa o bloquear definitivamente la plantación de nuevas viñas. Hay medidas que se pueden tomar ya en el corto plazo y sobre todo distinguir entre los que verdaderamente están sufriendo la situación de otros agentes económicos que no la sufren tanto. El Partido Socialista sí que ha pedido, ¿no? Ayer mismo pedía a Javier García que se les informase, ¿no?, sobre esa reunión. No sé si ha llegado algo. Pues no, de momento no, acaba de ser, ya sé, no voy a decir que tenga que llegarnos inmediatamente, acaba de ser, pero bueno, fue el propio capellán, el propio presidente, el que se comprometió, después de mantener la primera reunión, después de un año con los portavoces de los grupos, a bueno, pues mantener una relación más fluida en ese sentido, ¿no?, y reunirse más veces. Podría estar bien que mantuviera un encuentro para abordar este y otros asuntos, pero bueno. Yo creo que sí que ha trascendido algo más de compromiso de lo que se dice de esa reunión, y lo fundamental es que por fin parece ser que, claro, ya por fin el gobierno de La Rioja ya tiene que reconocer que ya está oficialmente sobre la mesa el arranque de viñedo, ¿no? Hasta ahora era una cosa que estaba ahí, pero oficialmente el gobierno de La Rioja se escudaba en que, bueno, lo que dijera el sector, pero hasta el momento tal. ¿Qué ha dicho el gobierno de La Rioja? Pues que va a trabajar, o eso lo he entendido, que va a trabajar para hablar con el ministerio y solicitar o ver cuáles van a ser los siguientes pasos. Esto no es de la noche a la mañana, hay que solicitarlo a Europa, Europa tiene que autorizarlo a través del ministerio, etcétera. Por lo tanto, veremos lo que ocurra a partir de ese momento. Bueno, el señor capellán se comprometió, no es la primera vez que se reunía con las OPAs, lleva varias, y la consejera Manzano se reúne todos los meses con ella, no como otros gobiernos y otras presidentas que no solo nos la recibían, sino que las atacaban. El señor Gonzalo Capellán se reúne con todos y a todos escucha. Hoy ha empezado con las OPAs, pero posteriormente creo que se va a reunir con bodegas familiares, se va a reunir con cooperativas, incluso con el Consejo Regulador, y cuando tenga todo el sentir del agro riojano, pues tomará las medidas que tenga que tomar. El tema está que siempre ha dicho que va a respaldar lo que le pide el sector. Primero ha empezado por escucharle, creo que es lo que tiene que hacer, y la patata caliente no está en manos del señor capellán y la señora Manzanos, como ha dicho la señora Radre. De Planas. Es el señor Planas. Claro, sí. Aquí cada uno como le interesa. No, tienen trabajo ellos también, ¿eh? El señor Planas. No, si tienen trabajo también aquí. El señor Planas. Señora Radre, con el señor Planas. El señor Planas es el que tiene que pedir a Europa el tema del arranque, y una vez que el señor Planas y lo autorice Europa, pues veremos cómo se articula. Ya se estaba hablando las OPAs, que creo que todas han salido diciendo que ha sido una reunión muy positiva, hablando de una mesa donde se trata el tema del arranque. Pues bueno, cuando se reúna el señor capellán con todo el sector, seguramente dirá lo que tenga que decir, y como siempre ha dicho, irá de la mano del sector en todas las medidas que así tome, como así lo ha hecho con la vendimia en verde, con la destilación, etcétera, etcétera, pero siempre de su mano y escuchándoles, que es lo que tiene que hacer un presidente dialogante como Gonzalo Capellán. Pues Luis Planas estará mañana aquí en La Rioja. Pues mira, pues igual mañana es buen momento para hablar con él. Una buena oportunidad. Gracias a los cuatro, como siempre, un placer. Buenas noches a todos. Y a todos ustedes les dejamos ya con Renques. Adiós. Renques.